¿Qué tal? Muy buenas noches. 9 minutos pasan de las 9. Les damos ya la bienvenida a Punto de Encuentro y vamos a comenzar hablando por esas cifras que a todos nos han dejado impactados. 7 escolares riojanos intentaron suicidarse en tan solo una semana. Son palabras del consejero de Educación en la cadena SER. Según publicaba hoy El Día de La Rioja, los niños tenían entre 13 y 17 años. 2 casos se registraron en la capital, en Logroño, 2 en La Rioja Alta y 3 en La Rioja Baja. En todos los casos se trataba de chicas y 2 de ellas compartían centro, aunque no existía una relación entre ellas. Educación cree además que ninguno de los casos es fruto de situaciones de acoso escolar. El consejero de Educación confirmaba que ultima un protocolo de prevención del suicidio que espera publicar este mismo viernes o como mucho a comienzos de la próxima semana. Los expertos aseguran que si no damos prioridad a la prevención ya vamos tarde, porque hay situaciones de acoso que ni siquiera llegan a la familia ni al profesorado. Existen unos perfiles, pero dentro de ellos hay una gran variedad y enorme de motivos. Estos que van a ver ahora son los datos del suicidio en La Rioja. Hemos hablado de personas muy jóvenes. En España se registraron 22 suicidios en menores de 15 años. De ellos 14 eran hombres y 8 mujeres. En la franja de 15 a 29 se quitaron la vida 377 hombres y 79 mujeres. En España en 2021 perdieron la vida de forma voluntaria más de 4.000 personas. En La Rioja 23. Ninguno era, eso sí, menor de 15 años. La franja donde tiene más incidencia a nivel nacional es entre los 50 y 54 y aquí en La Rioja es parecida, de 45 a 49 años. Cada vez se hace más necesaria una ley sobre salud mental que nos ayude a tener un bienestar integral para vivir con calidad de vida, como aseguran los expertos. Que podemos tener un nivel alto de salud física, pero sin salud mental no tenemos salud, no tenemos bienestar. Y lo importante es tener un bienestar integral y ser personas que podemos vivir con una cierta calidad de vida. Y hablando de salud, esta misma tarde en la localidad de Briñas, la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, también la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, suscribían un protocolo nacional de colaboración que tiene por objeto aprovechar el potencial sanitario y social de la farmacia rural para ofrecer servicios asistenciales y combatir la despoblación. Se busca garantizar la viabilidad económica de las farmacias en esas zonas. El acuerdo contempla también la digitalización de las farmacias rurales y va a contribuir al mantenimiento del empleo. La farmacia rural, además de ser una infraestructura sanitaria esencial, contribuye a fijar población. Contribuye a esa importante misión de fijar población, en especial femenina y en edad de trabajar, y favorece el empleo, posicionándose como un actor fundamental para hacer frente a todo lo que es el reto demográfico. Que el modelo de farmacia de nuestro país es un ejemplo de cohesión social, de igualdad y de equidad en el acceso de medicamentos y productos sanitarios. En esta comunidad, además, está formada por 156 farmacias y 336 farmacéuticos que forman parte de la comunidad a la que asisten. Bueno, pues en este contexto la ministra de Sanidad también ha hecho alusión a los presupuestos generales del Estado. Ha dicho que se han centrado en reforzar la atención primaria y su digitalización, algo que tendrá un gran impacto, ha dicho, en las farmacias rurales. Quiero compartir con ustedes la importancia de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que permite seguir reforzando la atención primaria con una financiación de más de 1.000 millones de euros y que en año 2023 incluye partidas tan importantes como los 160 millones destinados a la digitalización de atención primaria y que va a tener impacto también en el ámbito rural, o la creación de un plan para la mejora de infraestructuras o equipamientos en centros de salud, un plan que próximamente verá la luz, el plan MINAP, y que va a contar con una dotación de 434 millones de euros para mejorar o ampliar centros de salud, consultorios.
Y la política se ha vuelto a ver envuelta en un presunto caso de corrupción. A menos de 3 meses para las elecciones, cualquier acto de corruptela puede hacer muchísimo daño. En esta ocasión se trata de una presunta trama de corrupción que afecta a un exdiputado del Partido Socialista. Un juzgado canario investiga el caso Mediador, la red de presuntos favores que el Tito Berni ofrecía a empresarios y que operó menos de un año, pero que puede afectar a otros miembros, según han dicho, del Congreso y también del Senado. El Partido Popular ya ha pedido una comisión de investigación que aclare estos hechos y acusa a los socialistas de ser conocedores de los mismos. Por su parte, el Partido Socialista ha pedido a los populares que muestren el mismo interés cuando les llueve en su propio tejado. Parece que el Partido Socialista ya lo sabía y que ha buscado desde el principio minimizar los daños y no investigar lo sucedido. El mismo ánimo que muestran ante estos casos, me gustaría que mostrasen ante esos casos vigentes hoy y en los que, ya digo, comparten militancia, comparten escaño y comparte mantel el señor Feijóo. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos asuntos, así que vamos a dar ya la bienvenida a Raúl Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, María, encantado de estar con vosotros. Enar Moreno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, María, encantada. Jesús Ángel Garrido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí una vez más. ¿Qué tal? Buenas María. noches. Bueno, vamos a hablar de todos estos asuntos, pero sí que me gustaría empezar por la salud mental. A primera hora de la mañana, varios agentes encontraban el cuerpo sin vida de un joven de 21 años en una zona arbolada de Logroño, esta misma mañana en el Parque del Iregua. Varias unidades de la Policía Judicial y Científica se desplazaban hasta el lugar para conocer cuáles han sido las causas de la muerte, aunque todo parece indicar que puede tratarse de un suicidio. Estos días, lo hemos dicho antes, conocíamos esos datos alarmantes de 7 escolares que habían intentado quitarse la vida en tan solo una semana. Así que mi primera pregunta a la mesa, no sé quién quiere empezar, es saber un poco cómo podemos analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y a qué creemos que se debe. Sería la primera pregunta, no sé quién quiere empezar. Bueno, Enar. Pues para nosotros, desde luego, creo que la situación de la salud mental, que lo evidencian estos datos, ¿no?, en cuanto a suicidios, que no son nada más que la punta del iceberg, lamentablemente, ¿no?, pues ya evidencian una situación que viene de largo. Son muchas las veces que hemos oído las carencias que hay en el ámbito de nuestra sanidad pública para atender lo que es la enfermedad mental. Por eso ya en febrero del 2022 desde Izquierda Unida presentamos una proposición de ley en el Parlamento de La Rioja que esperamos que se apruebe desde luego a lo largo de este mes, después de haberla trabajado, pero que intente desde luego destinar los recursos necesarios para abordar esta difícil situación, ¿no? Es evidente que los factores sociales determinan también nuestra salud mental y también es evidente, tal y como define la OMS, que ya en 1984 declaró que la salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Es evidente que no estamos abordando una parte fundamental de la salud. Por eso entendíamos que era necesario hacer una ley, garantizar una ley de salud mental que cuando se apruebe en este mes va a ser pionera en todo el país, va a ser la primera ley autonómica en materia de salud mental y creemos que va a garantizar para los riojanos y las riojanas un mejor acceso a una situación como esa. Es la primera ley además que aborda de manera integral y que evidentemente contempla pues estos casos más graves, ¿no?, planes y protocolos para la prevención del suicidio, pero que también aborda, decía, de manera integral este tipo de situaciones. Las personas que sufren de salud mental viven una serie de discriminaciones importantes que son los que en muchas ocasiones llevan a estas situaciones más dramáticas, ¿no?, de suicidio. Pero por eso esta ley también habla de garantizar vivienda, garantizar empleo, garantizar en definitiva toda una serie de derechos sociales a las personas que padecen estos problemas en materia de salud mental. Luchar contra las adicciones
patológicas y garantizar, en definitiva, unas ratios mínimas de profesionales sanitarios. Estaban esta mañana escuchando que, bueno, pues es verdad que una caja de ansiolíticos cuesta 70 céntimos, mientras que una hora de psicólogo pues puede costar en torno, en la privada quiero decir, en torno a 70, 80 o 90 euros. Es evidente por dónde van las salidas que no resuelven el problema. Por tanto, creemos que la aprobación que se producirá en breve pues va a garantizar que los riojanos nos situamos en mejores condiciones, porque es necesario garantizar psicólogos, psiquiatras, profesionales de enfermería, expertos en salud, especialistas en salud mental y todo otro tipo de profesionales, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito social, ¿no? Decía el consejero de Educación, según nos ponías al principio, sí, que se va a abordar un protocolo en el ámbito de la educación, pero junto a ese protocolo es necesario implantar otra serie de profesionales que más que solucionar el problema cuando ya es tan grave, pues que intenten prevenir. Y para eso necesitamos educadores sociales en los centros educativos, también psicólogos, también orientadores, pedagogos, toda una serie de profesionales del ámbito tradicionalmente más social que ahora aborden. Mismo la figura es solamente la del orientador, ¿no? Principalmente. Sí, es el orientador que recoge distintas, además, puede ser de distintas especialidades, pero que aborda más los temas pedagógicos que los factores sociales. Por eso es importante incorporarlo. Y a mí, cuando se habla de protocolo, que hablaba el consejero de Educación de ese protocolo, creo que es necesario dotarlo de los medios necesarios, ¿no? Escuchaba esta mañana una radio nacional que hablaban de los problemas que en muchos centros educativos se están generando, estos eran en la Comunidad de Madrid, donde no hay, desde luego, personal suficiente para abordar los casos de acompañar, ni tan siquiera acompañar al cuarto de baño, ¿no?, al alumno que sabes que tiene un riesgo de suicidio, que se tienen que establecer protocolos para que otro alumno vaya a avisar a jefatura de estudios con una pregunta diferente. Por tanto, se necesitan también medios que no haga que los docentes o los equipos directivos o los profesionales que trabajan en los centros educativos se encuentren en esa situación de indefensión. Y no podemos olvidar que en nuestro país la principal causa de muerte de las personas entre 15 y 29 años es el suicidio, ¿no? Y yo creo que aquí, cuando hablamos de los jóvenes, creo que nos dieron una lección recientemente con esa movilización reivindicando el derecho a la salud mental, porque ellos mismos son conscientes de las enormes dificultades que se están viviendo. Y esto también incide, ya lo decía también desde la declaración de Alma Ata, los factores sociales son fundamentales en la salud. Por tanto, hay que abordar la salud y especialmente la salud mental desde un aspecto global. Tenemos que cambiar también los medios de vida, el estrés laboral, los alumnos ahora mismo de segundo de bachillerato con esas notas que les piden para poder acceder a una carrera. Son unas situaciones de estrés que les abocan en muchas ocasiones a esta situación de falta de salud mental. Por lo tanto, hay que también, a la vez que se aborda pues el síntoma, pero poner medidas para atajar las causas. Bueno, los expertos decían que llegábamos tarde. Yo pienso que nunca es tarde, ¿no?, para empezar. No sé qué análisis podéis hacer un poco de la situación que vivimos. Pues tras estos 5 minutos de intervención de la señora Moreno, me llama la atención que no ha dicho una cuestión que es básica, que es la de presupuestos. Es la de presupuestos y que es la inversión y que por lo tanto es el gasto en materia de salud en general y en concreto en esta especialidad. Por lo tanto, ya tenemos una ley de salud en La Rioja. No quiero con esto desmerecer una ley particular que hace referencia a la ley de salud mental, pero entendemos que dentro del paraguas de la ley de salud de La Rioja deberían estar comprendidas todas estas materias, también la de la ley de salud. Por lo tanto, las cuestiones se mejoran con inversión y con más presupuestos, y esto no está sucediendo. Por tanto, no podemos engañar a los espectadores. No necesitamos leyes, necesitamos presupuestos, necesitamos recursos. 2, tampoco ha dicho la palabra ciencia. Hay que hacer caso a lo que dicen los científicos, hay que hacer caso a lo que dicen los profesionales, a los que conocen el día a día de la problemática derivada de la salud mental. Y en tercer lugar, investigación, tampoco es una palabra que no se ha mencionado. Es un asunto muy complicado, desde que además hay que reconocer que se conoce poco a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, pero que es uno de los grandes ejes fundamentales que pueden ayudar a entender cómo funciona algo tan complicado como es
la psique y la mente humana, ¿no? Para cualquiera que haya tenido una experiencia en primera persona con este tipo de enfermedades, estamos hablando de depresiones profundas, etcétera, la verdad es que es un auténtico misterio que en muchas ocasiones ni los propios profesionales son capaces de explicar exactamente cómo funciona, ¿no? Hay un gran campo que hacer y que sin duda aplicando esos recursos a la parte asistencial y aplicando recursos a la parte de progreso científico, sin duda pueden abrir esperanzas para el futuro. Y creo que es ahí donde habría que dar bueno, pues todo el hincapié posible. David, sí, su parte. Hombre, bueno, primero que me gustaría destacar que realmente el suicidio realmente es el gran tapado en nuestra sociedad. O sea, no solo los políticos quizás no hemos actuado con la rapidez que exigía, pero socialmente yo creo que esto ha cambiado. La sociedad ahora mismo, el suicidio preocupa mucho, está en la orden del día y la sociedad nos está empujando a los políticos al cambio. Aquí, como bien ha dicho la señora Moreno, en La Rioja estamos trabajando hay un proyecto ya de ley de salud mental que además preside mi compañera Pilar Rabasa. Estaba hablando con ella, me ha dicho que transmita la generosidad de los grupos políticos, la preocupación de los distintos grupos políticos con este tema y el trabajo que entiende que es muy bueno que se está haciendo con esta ley. Va a establecer planificación para los suicidios, va a establecer ratios, va a establecer de profesionales según los criterios de la OMS, va a establecer presupuestos, va a fijar una especial también atención a la juventud, como hemos visto esto que explicó ayer el señor Uruñuela. Entonces, una ley que se está trabajando en La Rioja, un proyecto de ley que entiendo que se va a terminar ya sacando pronto. Creo que va al Consejo Consultivo. Sí, falta el dictamen del Consejo Consultivo para ir a pleno y aprobarse. Con lo cual, evidentemente, se están haciendo cosas que es insuficiente. Evidentemente, estamos realmente a nivel de sociedad, hemos tomado ahora conciencia realmente del problema del suicidio. Tanto es así que estaba mirando un artículo esta tarde a raíz buscando el número de suicidios de España y datos de La Rioja y tal, y me ha chocado que un psiquiatra, ¿no?, explicaba realmente cómo desconocemos de por qué en España se suicida la gente, que hay falta un trabajo de campo, un trabajo de estudio que se tiene que hacer por los profesionales y previo a la labor de planificación. Hay mucho por hacer, pero bueno, ya creo que estamos caminando y por el buen camino para intentar de alguna manera reducir esta auténtica este número elevado de suicidios que tenemos en España, ¿no? Y en La Rioja. Decían que somos la quinta comunidad con más suicidios de toda España. A mí me asombra muchísimo, la verdad. Sí, y además es, bueno, por coger, ¿no?, lo último que decía David, ¿no?, y ya lo habéis dicho vosotros también, ENAR no es la primera causa de muerte no natural, ¿no?, en nuestro país, con lo cual, además, de hecho, yo creo que hace 5 o 6 años superó a la de los accidentes de tráfico, ¿no? Es importante, ¿no?, también ver las causas. La mitad de los trastornos en la población adulta comienzan en la adolescencia, pero es que 3/4 se cronifica a partir de los 25 años y antes de ellos, ¿no? Eso es importantísimo. Tampoco se puede hablar de salud mental, yo creo, María, sin hablar, por ejemplo, de empleo, porque la ocupación de las personas que tienen un problema severo de salud mental, ese porcentaje de ocupación ronda el 17%. ¿No? Tenemos que darnos cuenta, también hay que hablar de la desigualdad, es importantísimo cómo la renta y cómo también la riqueza son factores determinantes que afectan en la salud mental. Lo hemos visto en las comparecencias de expertos, ¿no?, como han venido varios a explicar los determinantes sociales, ¿no?, en la propia salud mental. Es importante, es verdad, ¿no?, hablaba antes Jesús Ángel de presupuestos. Dentro del cuarto plan de salud de La Rioja se contemplan acciones específicas, también el Gobierno de España, ¿no?, lo acordó además en el Consejo Interterritorial de Salud, ese plan de acción de salud mental entre el año 2022 y 2024 con 100 millones de euros. Con 100 millones de euros para hacer cosas tan importantes como poner un teléfono operativo a las 24 horas, el 024, y eso también yo creo que es importante, que igual que conocemos el 016 en contra de la violencia de género y machista, creo que la gente tiene que conocer el 024 de atención, ¿no?, a las personas con problemas de salud mental, que en su primer mes de servicio operativo atendió a 15.000 llamadas.
a 15.000 llamadas en toda España, María. Y yo creo que eso refleja efectivamente el grado de necesidad y de cobertura, sobre todo política y social, ¿no?, desde los gobiernos, desde los poderes públicos, para hacer un abordaje integral, ¿no?, de esta cuestión. Creo también que es importantísimo, ¿no?, la ley, como ha dicho Enar Moreno, ¿no?, a iniciativa de Izquierda Unida, que finalmente, y tras su paso por la comisión, pues conseguimos aprobar ese dictamen todos juntos, porque yo creo que va a ser una muy buena ley. Es verdad que el gobierno de La Rioja ha elevado, ¿no?, hasta los 22 la plantilla de psiquiatras y hasta los 16 los de psicólogos clínicos, pero estamos muy lejos de los ratios que nos marca Europa. Hay que hacer que, no sé, también motivar, ¿verdad?, que entren dentro del propio sistema público de salud, también que se formen en el PIR, ¿no?, en los psicólogos internos residentes, y yo creo que ese trabajo lo tenemos que hacer. Creo que la ley va a ser muy garantista a ese respecto, tiene muchos determinantes, como digo, sociales. El Partido Socialista también pues introdujo, ¿no?, algunas enmiendas importantes, sobre todo de cara a la población mayor, a la soledad no deseada, también a la infantojuvenil, y yo creo que va a ser una ley muy buena. Además, como ha dicho Enar, va a ser pionera en toda España, y yo creo que al final ese esfuerzo de todos, ¿no?, y que nos pongamos de acuerdo en torno a una buena iniciativa, ¿no?, pues intentemos que evitar esos datos que, como también decía David, pues son francamente alarmantes. Sí, sobre todo yo creo que aún con más alegría, ¿no?, podemos decir que nos hemos puesto de acuerdo, porque curiosamente fue una ley que para su toma en consideración tuvo el voto negativo tanto del Partido Popular como la abstención de Ciudadanos. No llegó a votar en contra, pero sí que se abstuvo. Y en ese sentido creo que ha sido importantísimo el impulso que hemos dado en este sentido y el trabajo que se ha hecho. Yo creo que todos los que hemos participado en esa comisión, la verdad es que había días que salías con el corazón encogido, porque visibilizabas problemática que a veces sabes que existe pero que no eres consciente. Y frente a esto que decía Jesús Ángel Garrido, ¿no?, de que no, bueno, lo que importa son los presupuestos, no las leyes, porque ya tenemos una ley de salud. Yo creo que, no sé si ha participado, no recuerdo ahora mismo si ha participado él en la comisión, pero desde luego cualquiera que haya participado en la comisión conoce que esto se nota que no ha participado en la comisión. Efectivamente se nota, porque esto no es una ley de salud, es una ley de atención integral a la salud mental, y que aborda tanto a las personas enfermas como a sus familiares. Eran dramáticos los casos que nos contaba, por ejemplo, alguna madre de alguna persona con enfermedad mental, algunos de ellos sin diagnosticar, porque no hay posibilidad alguna de diagnósticos. Cuántos de ellos cometen delitos, por ejemplo, como consecuencia de su enfermedad mental, y la única alternativa que la sociedad le estamos dando es el ingreso en prisión, con lo cual agravamos aún más la situación, ¿no? Cómo garantizar, por ejemplo, que las personas mayores que tienen hijos que ya tienen muchos años y que envejecen y que no pueden atender problemáticas que hasta el momento han estado paliando la situación de sus hijos, haciendo una tarea que no les corresponde directamente. Pues en ese sentido la ley también aborda este tipo de situaciones, ¿no? El garantizar que tienen acceso a una vivienda, que tienen las ayudas necesarias para esa vida independiente, porque, bueno, pues por ejemplo, desde tomar la medicación hasta una serie de cuestiones parece una cosa sencilla y luego no lo es, y hay muchos padres y madres mayores que tienen que hacer frente a situaciones dramáticas. Siempre nos acordamos de los jóvenes, pero las situaciones que viven muchas personas mayores con estas dificultades. También aborda, por ejemplo, la situación de residencias de mayores. Hay mayores con problemas de salud mental. En ese sentido yo creo que es una ley que va a ser muy garantista, y que hablaba de que a la vez aborda, ¿no?, por esa ratio mínimo que recomienda la OMS, ¿no? Y yo creo que desde luego es un paso previo. ¿Esto es garantía en sí mismo? No, pero desde luego va a concienciar mucho, va a obligar a las administraciones públicas a que hagan esa inversión, porque las leyes, no nos olvidemos, que garantizan derechos y obligan en definitiva a las inversiones necesarias para cumplirla, porque todo lo que sea garantizar un derecho a los ciudadanos facilita la exigencia pública de esos recursos, ¿no? En ese sentido creo que es un paso importante, que siempre estamos diciendo que La Rioja vamos a la cola, o están diciendo que La Rioja vamos a la cola en muchas cosas. Pues mira, en la atención a la salud mental, aunque es verdad que vamos tarde, aunque nunca es tarde si la dicha es buena, la realidad es que ahora nos vamos a situar a la cabeza y podemos ser el impulso para que además se copie en otras comunidades autónomas y especialmente en el ámbito del Gobierno de España. No, que mal vamos si necesitamos una ley específica para contratar más psiquiatras, por ejemplo, o más psicólogos clínicos.
Mal vamos. Yo creo que sí que es cierto que se podía haber hecho antes un esfuerzo en contratación, en inversión en estas cuestiones, en potenciar lo que es la investigación, el aporte científico y actualizar la prestación de esos servicios con anterioridad a este momento. Y en ese sentido yo sí que lo quiero poner expresamente porque ese esfuerzo no se ha sabido realizar hasta el momento, y eso sí que es cierto. Bueno, yo creo que ahí también es mucho la lucha contra el estigma que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Yo creo que antes se hablaba, ¿no?, de los códigos que había, ¿no?, porque también se aplica en los hospitales, aunque es de muy difícil la aplicación el código suicidio, por ejemplo, otra serie de cosas, pero creo que la propia sociedad en su conjunto, y por eso también creo que es importante la parte, digamos, digamos que vaya a obligar de la ley, sino todo lo que lleva detrás, ¿no?, incluso desde la exposición de motivos de la ley, de cómo las sociedades tenemos que decir que ir al psicólogo es que es como cuando, no sé, pues tienes una enfermedad que no se te pasa y vas al oncólogo, o vas al hematólogo, o vas a tu médico de cabecera, ¿no? Es absolutamente, tiene que ser absolutamente normalizado. Creo que es verdad que la sociedad poco a poco lo está haciendo, pero todavía seguimos viendo, María, ¿no?, ejemplos pues muy tristes. Yo recuerdo cuando Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados pues no empezaba también a poner este asunto encima de la mesa, y alguien desde la bancada, pues alguien de otro partido le decía, vete al médico, ¿no? Vete al médico como algo, pues eso, estigmatizante hacia una persona que está hablando de salud mental, ¿no? Yo creo que eso, especialmente los políticos, porque siempre tenemos un deber ético que tenemos que cuidar incluso más que cualquier ciudadano de a pie, porque los estamos representando, creo que nos tenemos que cuidar mucho de ello, y sobre todo, como digo, trabajar de la mano juntos para un bien superior, para un bien general, ¿no? Y yo creo que la Comunidad Autónoma de La Rioja, pionera en esta materia, regulando esta materia, creo que va a dar un paso determinante en ello. Y apostando por medidas sociales y preventivas del suicidio que no pasan por la contención mecánica, o que no pasen, desde luego, por internamientos involuntarios. En ese sentido, esta será, a partir de esta ley, la última medida a tomar, y que se tomarán desde luego todas las medidas sociales necesarias para evitar la enfermedad, ¿no? Poner el énfasis en lo preventivo, insertándolo también en el ámbito de la medicina preventiva y comunitaria, nuestra atención primaria, que debe ser el primer foco de detección, ¿no? Es el médico de cabecera o la trabajadora social del centro de salud, que afortunadamente se han aumentado en esta legislatura también, las trabajadoras sociales en el ámbito de la salud, las que primero detectan los primeros síntomas de esos problemas de salud mental, y que los que nos van a permitir actuar con la suficiente celeridad. ¿Cuál es la ratio que has dicho? Habías dicho 16 psicólogos, 16 psicólogos por cada 100.000 habitantes. No, la ratio europea, esos son los que tenemos en el series, pero la ratio, esa la marca la OMS, ¿no? Sí. La ley marca 18, o sea, la ley, por 100.000 habitantes. Y la OMS y la ley marca 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y ahora mismo tenemos 16. Ahora tenemos 22 psiquiatras y 16 en total de toda La Rioja. No por cada 100.000, sino... No, ya, 16 en total. Claro. 18 psicólogas clínicas y 23 enfermeras especialistas en salud mental. Hemos incluido también en la ley la parte, decía, a la hora de los trabajadores y trabajadoras sociales, porque ese abordaje integral es fundamental. Efectivamente, la puerta de entrada, todo el mundo lo sabemos, al sistema sanitario, también en cuestiones que afectan a la salud mental, es el que es el médico de cabecera, ¿no? Y también muchas veces, cuando no logra captarlo, pues que sean los trabajadores sociales, ¿no? Por no hablar, por ejemplo, de la adherencia al tratamiento, ¿no? Que si muchas veces, ¿no?, existe un infradiagnóstico para cualquier tipo de enfermedad, la adherencia al tratamiento muchas veces es difícil. Vamos a pensar en aquellas personas, efectivamente, que lo tienen más complicado aún, ¿no? Y por eso yo decía que es importantísimo también fijarnos en los condicionantes sociales que hacen tapar o que se tape este tipo de trastornos y de conductas, ¿no?, que al final conllevan a la enfermedad mental. Es importantísimo trabajar y abordar también pues las adicciones con y sin sustancia, ¿no? La ley también lo contempla y lo regula, y yo creo que, como digo, va a dar pasos firmes, ¿no?, en la legislación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y estoy convencido que además va a ser algo que nos van a emular en otros territorios, estoy seguro. Bueno, pues antes de irnos a publicidad, vamos con esa visita que hemos tenido esta misma tarde, Teresa Rivera, también la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, que han firmado un protocolo nacional de colaboración con el fin de mejorar lo que es la atención sociosanitaria de las personas que viven en áreas rurales, que siempre pues tienen muchísima más dificultad. El texto tiene un objetivo, que es aprovechar el potencial sanitario y social de lo que es una farmacia rural para poder ofrecer servicios asistenciales a sus vecinos,
y combatir la despoblación, y se busca garantizar también lo que es la viabilidad económica en las farmacias en esas zonas. Bueno, un paso más contra la despoblación también, ¿no? Es importante, también enlaza con lo que el otro día se aprobaba, ¿no? Ese último pacto regional para la activación rural que se firmó por todos los que operan en el ámbito del Consejo Asesor de la Despoblación, y que planteaba la necesidad de garantizar servicios, y en concreto el primero que se planteaba es la atención sociosanitaria de calidad y digna, poniendo los medios necesarios para su correcta implementación. Y es verdad que la farmacia rural puede jugar un papel fundamental, y es un acto en colaboración con el Gobierno de España, y que, bueno, pues lo que hacemos es implantar aquí un proyecto piloto, ¿no? En el ámbito de nuestra comunidad, que si bien es cierto que estaban la ministra con competencias en reto demográfico y la de salud, también es un protocolo que deriva de un acuerdo interministerial donde también participa Ione Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, ¿no? Por el ámbito de lo social, porque es verdad que la farmacia ya hacía en el ámbito del mundo rural, ya hacía ese trabajo social en muchas ocasiones. Hablábamos de esa detección precoz, ¿no? Hacían de consultorio y a veces hasta de charlar, porque bueno, esto es algo que ya pasaba en las entidades bancarias hasta que desaparecieron todas del mundo rural, ¿no? Personas mayores que a lo mejor tenían esa soledad no deseada acuden a la farmacia a charlar, y en muchísimas ocasiones el farmacéutico hace de detector, ¿no? Porque de repente deja de venir una persona que venía todos los martes, aunque solo fuera a por su medicación tal, y en ocasiones pues detectan esa... Y de la adherencia al tratamiento, que insisto yo en ello, que es fundamental, decir, oye, pero ¿te lo has tomado bien la pastilla? Claro, es que es importantísimo. Entonces hay un montón de cuestiones que yo creo que es una cuestión importante, porque esto lo venían haciendo, pero ahora lo van a hacer con los recursos suficientes, porque es verdad que las farmacias rurales hacen una importantísima labor, y se les va a dotar de un presupuesto para abordar esas necesidades e impulsar también el empleo en el entorno rural. Yo creo que es una medida muy positiva para la lucha contra la despoblación, sin perjuicio de que desde luego son necesarias muchísimas más, antes de que diga el señor Garrido que hacen falta miles de millones, que siempre todo le parece mal. Si me deja hablar, porque vamos, está que no calla. Pero, vamos. Pues será que los temas me gustan. Es que a mí me gusta hablar en positivo. ¿O será que no le gustan los otros temas que podemos hablar? A mí me gustan todos los temas que podamos hablar. Los que le gustan, los que no le gustan. A mí me gustan todos. ¿Ya podemos ya? Oh, esto es impresionante. La verdad es que yo veía... Yo creo, María, que lo puedes cambiar, que se pongan a moderar y ya está. Porque parece ser que todo el mundo... Venga, Jesús Ángel, sí. Venga, gracias. La verdad es que veía a la presidenta y recordaba unas declaraciones públicas que ella hizo ante Televisión Española, una entrevista, ¿no? En donde decía que hablamos de despoblación, pero en otras regiones, en otras comunidades autónomas, ¿no? Porque en La Rioja, decía textualmente, la despoblación no es tal. Verla ahí, la verdad es que me asombra, porque desde luego es todo menos coherente con su argumentación. Y en segundo lugar, claro, la atención en el ámbito rural requiere la existencia de personas que viven en el medio rural, y para que existan personas que viven en el medio rural tienen que tener una actividad económica que desarrollar. Y yo no sé si por ahí el gobierno, en este caso el de La Rioja, que es lo que nos preocupa, está haciendo todo lo que debería hacer. Sin ir más lejos, porque por ejemplo mañana, ¿verdad? Tenemos una concentración, una manifestación, una protesta en cualquier caso del sector agrario, demandando, bueno, pues de manera ya recurrente, ¿no? Pues una mejor gestión en la política agraria común, unos precios de venta de calidad, una reducción de los costes de producción a los que se tienen que hacer frente, en definitiva, ¿no? Exigiendo medidas concretas que puedan asegurar la rentabilidad de sus explotaciones, que es una condición absolutamente sine qua non para que, reitero, pueda existir un porvenir y pueda existir ciudadanos, en este caso riojanos, que vivan en el medio rural, ¿no? Y yo creo que es importante, en primer lugar, enfocar ese tipo de políticas, ese tipo de medidas, porque de alguna manera son lo que garantiza que haya una masa crítica que aglutine otros servicios complementarios. Yo creo que en ese sentido es importante, porque me da la sensación que el Gobierno de La Rioja, en ese sentido, aunque pueda hacer grandes declaraciones públicas, de facto está fallando lo esencial, que es apoyar a quienes viven en el medio rural, que fundamentalmente se dedican a actividades rurales como son las agrícolas y ganaderas. Fíjate, María, que yo viniendo a la tertulia digo, ¿cómo criticará Jesús Ángel Garrido una noticia tan positiva como que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de toda España
3 ministerios y el Gobierno de La Rioja elijan precisamente nuestra comunidad autónoma para hacer un proyecto piloto para mantener la farmacia rural. Digo, ¿cómo lo criticará Jesús Ángel hoy en la tertulia? Bueno, ya lo hemos visto, cambiando de tema y sacando las cosas de contexto. Es que es un auténtico líder en hacer esto. Vamos a ver. Saca las cosas de contexto, efectivamente, con lo que ha dicho Concha Andreu respecto de la despoblación rural. Mira, lo que no está sacado de contexto es... Mira, lo que no está sacado para nada... Lo que no está para nada sacado de contexto es al candidato... Hablamos de despoblación en otras regiones. Por favor, usted ya ha hablado mucho a lo largo de este programa. Déjenos a los demás. Esté más educado que yo te escucho a ti perfectamente. Mira, lo que es encima que no hablamos, de encima nos dice que tenemos que ser más educados, pues... Hombre, no digo simplemente que me interrumpa. Digo que lo que es totalmente objetivo, es que claro, ya sé que quieres interrumpir, por lo que lo absolutamente objetivo en este sentido son las declaraciones de vuestro candidato impuesto a ser candidato a la presidencia del Gobierno de La Rioja, que dijo que es que en La Rioja solamente había 2 localidades que tenían más de 10.000 habitantes y el resto era pues prácticamente pues eso, todo población rural, es decir, que se olvidó pues de localidades como Lardero, como Haro, como Calahorra, en fin, es decir, primero lo que tenemos que recomendar a su candidato es que antes de que hablar de despoblación rural, sepan ustedes cuántos municipios hay de más o menos habitantes. Mira, María, me parece fundamental porque en España hay 2.128. Oye, calla un poco, no, es que eres muy mal educado. No eres muy, que yo te he escuchado las tonterías que dices toda la noche. Ahora ya me toca, sí, muchas. Pide respeto calificando lo que dicen los demás de tonterías. No es muy coherente. Pero es que es lo que pretende María. No es muy coherente. Yo le estoy pidiendo un poco de respeto hacia mi formación política. Le estoy pidiendo un poco de respeto hacia nuestro candidato. Y le estoy pidiendo es que es lo que quiere María, claro, porque si le dejamos hacer esto está diciendo que tiene el Partido Popular. A partir de ahí usted defienda lo que quiera, pero con respeto. Y por lo menos todo el respeto que califique de tonterías, no califique de tonterías aquellas cosas que esgrimen los demás argumentándolas. Digo lo que has dicho, si a usted le parece bien. Lo que has dicho respecto de Concha me parece bien. Pero que lo dijo ella. 2.128 farmacias. Hay 2.128 farmacias en España en municipios de menos de 1.000 habitantes. Es fundamental protegerlas. Es fundamental cuidarlas. Y absolutamente es fundamental que existan protocolos como el que se ha firmado hoy en la Comunidad Autónoma de La Rioja como un territorio pionero en la protección de nuestras zonas rurales, para que las farmacias, no solamente los servicios que ya están prestando, que son además lugares de referencia, como son los colegios, como son incluso el bar o los consultorios médicos, lo sean también las farmacias. Es fundamental que además ellos lo están pidiendo, los propios farmacéuticos rurales están pidiendo incluso tener más actividad. Como decíamos antes, es absolutamente fundamental que en un territorio envejecido y sobre todo en las zonas de interior seamos capaces de cuidar estas farmacias rurales, que no se cierre absolutamente ninguna, como no se ha cerrado en esta legislatura ningún colegio rural, a diferencia de lo que ocurría con el último del Partido Popular, y que seamos capaces de que accedan en condiciones de absolutamente igualdad las personas mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja a un servicio básico como el farmacéutico. Sí, brevemente, pues nos vamos a publicidad ya. Yo creo que el protocolo que se ha firmado hoy es una buena noticia. Yo creo que para el medio rural, para el mundo rural es una buena noticia ese protocolo con los farmacéuticos. Lo único recordar, sí me gustaría que esto empezó realmente con una proposición de ley de Ciudadanos en el que se pedía los farmacéuticos, para que fuesen los farmacéuticos agentes de salud en las poblaciones pequeñas, que se votó por unanimidad de todos los grupos, y con esto fue el principio de lo que hoy vemos que han firmado nuestra presidenta de La Rioja con las ministras. Y es una gran noticia, yo creo que es una buena noticia para el mundo rural. Gracias por este consenso, David. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida. Nos quedan ya pocos minutos y quería abordar otro tema que nos vamos a dejar ahí en el tintero. Hasta ahora.
A menos de 3 meses para las elecciones, cualquier acto de corruptela puede hacer muchísimo daño. En esta ocasión se trata de una presunta trama de corrupción que afecta a un exdiputado del Partido Socialista. Un juzgado canario investiga el caso Mediador, la red de presuntos favores que el tío Berni ofrecía a empresarios y que operó menos de un año, pero que puede afectar a otros miembros, han dicho, del Congreso y del Senado. El Partido Popular ha pedido al Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación que dirima responsabilidades políticas sobre este caso. Los populares piden conocer hasta qué punto afecta al Partido Socialista y si éste sabe más de lo que dice. De las liquidaciones de la participación en los tributos del Estado de 2020. En definitiva, más recursos para las comunidades. Ya lo sabía. Y que ha buscado desde el principio minimizar los daños y no investigar lo sucedido. El mismo ánimo que muestran ante estos casos, me gustaría que mostrasen ante esos casos vigentes hoy y en los que, ya digo, comparten militancia, comparten escaño y comparte mantel el señor Feijóo. Bueno, no sé qué os ha parecido este caso, porque la verdad que hay mezcla de mucho, prostitución, drogas, etcétera, etcétera, comportamientos que no eran éticos en la pandemia. No sé, ¿qué os parece? Hombre, esto que ha empezado hoy, este caso que yo creo que en los próximos días además va a seguir creciendo, ¿no? Estamos conociendo la punta del iceberg del caso, la verdad es que lo tiene todo, ¿no? Es la parte de sainete, ¿no? De las prostitutas, las drogas. Bueno, que por cierto ya yo pues todos los que seguimos la vida política de este país en los últimos años tenemos la sensación de déjà vu, ¿no? PSOE, prostitutas, coca, no sé, yo tengo la sensación de como que ya lo he vivido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el PSOE tiene que aceptar la comisión de investigación, ya se lo hemos pedido desde Ciudadanos, creo que es importante depurar todo este caso y en sede parlamentaria yo creo que es un sitio en el que se debe hacer, puesto que afecta a un parlamentario de esta legislatura, ¿no? Además al Partido Socialista realmente también hay que exigirle por cómo llega, ¿no? O sea, quiere decir, Pedro Sánchez llega aquí al poder realmente con una moción de censura que triunfa basada en la corrupción del Partido Popular y accede al poder. Y acceder a la presidencia del gobierno. Yo estaba, por curiosidad, he mirado un poco el discurso, ¿no? Con que Pedro Sánchez en la moción de censura habló en tribuna y expuso en tribuna, ¿no? Y me he quedado con estas frases que es que creo que para que veamos la dimensión que tiene esto, ¿no? Decía Pedro Sánchez allá por el año 2018 que la corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad. No puedo decir más. No. Pedro Sánchez lo ha explicado perfectamente. Que actúe. Yo creo que lleva razón David cuando dice que estamos en una fase muy incipiente para conocer los hechos en su profundidad y en su dimensión y en todo su perímetro, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo ahora mismo ¿no? los primeros chispazos de lo que realmente hay. Digo, sin ánimo de ser exhaustivo, viendo ahora los digitales, ¿no? Según parece, existen indicios de que pueda salpicar al Ministerio del Interior, existen indicios de que pueda salpicar también al Ministerio de Salud. Se han debido detectar ya una importante cantidad de dinero en efectivo en la sede del general de división de la Guardia Civil, que también estaba involucrado en la trama, no sé si son más de 60.000 euros. Sí. En cualquier caso, estamos ante un caso evidente de tráfico de influencias, ¿no? Que operaba en administraciones gobernadas y controladas por el Partido Socialista. Decía el señor Antonio Navarro, ¿no? Que era lo que se llama como el mediador, ¿no? Efectivamente, lo tengo por aquí apuntada la expresión, ¿no? Trabajamos donde hay una flor roja, ¿no? Entonces, pues está claro que la existencia de al menos un diputado de manera presuntamente, ¿no?
con la connivencia supuestamente de otros diputados. Parece ser que también algún senador, en cooperación con gobiernos, ¿no?, con gobiernos socialistas, bueno, pues haya operado una red de tráfico de influencias que veremos hasta dónde nos lleva. En cualquier caso, es bochornoso, es asqueroso las tácticas o las técnicas utilizadas, no sé cómo llamarlo, la verdad es que ni táctica, no sé, en fin, o sea, además es algo que por otra parte ya lo hemos visto, estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de prostitución. Esta mañana le oía en una entrevista a una cadena de radio y hablaba de catering. Claro, lo decía en un sentido metafórico donde incluía todo, ¿no? El catering no solo era comida, sino que además eran unas copas y luego además era cocaína y luego efectivamente también prostitución, ¿no? Yo creo que eso supone causar un daño a las instituciones democráticas, un daño que se está haciendo públicamente y que públicamente debería ser, o por lo menos deberíamos intentar remediarlo, ¿no? Y para eso yo creo que lo importante es colaborar de una manera clara y abierta con la comisión de investigación que ha solicitado el Partido Popular, porque reitero, el daño es público y públicamente debería remediarse para intentar de alguna manera recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en ese sentido muy particularmente en el Partido Socialista, y si lo digo sin ningún tipo de acritud y con las mejores de las intenciones. Eso de salpicar y juntar un poco churras con merinas, comparto, que hay que ver efectivamente esto hasta dónde llega. No, porque digo, aquí ha dicho Jesús Ángel, no, pues igual el Ministerio del Interior o el de Salud. Bueno, hoy ha reconocido el propio candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Canarias y el presidente del PP en Canarias, que se reunió también con el conseguidor de la trama. Es decir, hay que ver efectivamente esto hasta dónde llega de un asunto que es, en mi opinión, de momento, muy particular del ámbito de una comunidad autónoma y que desde luego coincido. A mí me parece que este señor no solamente es un presunto corrupto, sino que desde luego, en mi opinión, es un absoluto sinvergüenza. Sinvergüenza sobre todo por la actitud que se tiene y sobre todo por el código ético del propio Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista lleva siendo abolicionista de la prostitución desde hace muchísimo tiempo, y desde luego que un diputado, ¿no?, que representa desde luego a nuestras siglas, pues desde luego no puede comprar a las mujeres por esa vía, ¿no? También es importante, yo creo, María, importantísimo cómo se trata, ¿no?, y cómo se lidia con la corrupción, porque con la corrupción es simplemente o se ataja o se compadrea con ella. O se ataja o se compadrea con ella. Y este señor ha durado 2 horas en el grupo parlamentario. O sea, lo que fue abrir el expediente y expulsar a este señor. Eso es lo que ha durado. Coincido totalmente con lo que dice David y las palabras de Pedro Sánchez. Efectivamente, la corrupción daña intrínsecamente nuestra democracia y nuestras instituciones que vertebran la representación popular. Absolutamente, absolutamente. Y por tanto, esta gente sobra y eso es lo que ha hecho desde luego el Partido Socialista. En 2 horas, fulminado desde luego del partido y sin su escaño. Pues yo quiero agradecer a Raúl Díaz que no haya entrado al y tú más, ¿no?, como parecía que a nivel del Gobierno de España estaba entre la portavoz y Cuca Gamarra, que a ver quién es el más corrupto de todos. Pero yo sí que creo que hay que atajar las causas, ¿no? Lo hablábamos con anterioridad y quería aprovechar para leer un libro que a mí me impactó y creo que tengo algún conocimiento de muchos casos de corrupción, pero la verdad es que el libro de Jesús Cintora, que lo presentó aquí hace un par de meses, creo, no quieren que lo sepan, es un libro que es recomendable porque efectivamente no quieren que sepamos todos los casos de corrupción que ha habido en este país y el problema de los medios. Yo creo que más allá de comisiones de investigación, lo que es necesario es dotar a la justicia de los medios necesarios. No puede ser que tengamos una ratio de fiscales muy por debajo de la media de la Unión Europea y no es casualidad. No puede ser que tengamos jueces y todas las oficinas judiciales por debajo de lo que hay en la Unión Europea y necesitamos que se produzca esa investigación y sobre todo un compromiso de los dos grandes partidos, ¿no?, de los que ellos se arrogan como los únicos que pueden gobernar, y es ese compromiso para que no indulten, ¿no?, porque José María Aznar indultó a 139 corruptos, desde luego le siguió José Luis Rodríguez Zapatero con 62 indultados por corrupción y después Mariano Rajoy con 16. Ese compromiso para no indultar por corrupción creo que sería el compromiso básico, además de desde luego expulsar a cualquier
a cualquier militante de pero cualquier sí partido derogar en ese el sentido. delito de malversación, ¿no? Yo creo que también esto surge en un contexto, es que eso también es importante, donde el PSOE suprime la malversación, donde se especula con inductar a los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que son los casos ERE. Además está el caso Azul, que involucra directamente a la Comunidad Valenciana. Nos tenemos que despedir, les dejamos ya con Renques y la semana que viene más. Adiós. El que más el PP.